Que el Señor les bendiga a todos. En esta mañana vamos a compartir una porción de la Escritura. Gracias al Señor por su fidelidad. Nosotros hemos aprendido de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios generoso. Cuando Él vio la necesidad del ser humano, mandó lo mejor que había en el cielo. No mandó una carta, ni mandó algo que pudiera ser. Mandó lo mejor. No había nada mejor que el Señor Jesús. Lo mandó a Él. Y nosotros aprendemos así también, la generosidad. Los hijos, por sus actitudes, es fácil identificarlo, dice. Mirá, tiene la misma forma de hablar que su papá. Se para igual. Sus gestos. Bueno, así también en lo espiritual. No es que estamos imitando, no, somos hijos de Dios. Y nuestro Padre nos enseña y nosotros después en las circunstancias podemos demostrar lo que hemos aprendido, lo que hemos crecido. Así que gracias al Señor por su fidelidad. Y vamos a leer una porción en el libro de Números, capítulo 1, y el verso 1. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por la casa de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Así comienza este libro. Como sabemos, Dios sacó a Israel de Egipto y luego le empezó a instruir. Ellos cuando salieron de Egipto no sabían nada acerca del culto que a Dios le agradaba. Ellos salieron de la esclavitud y Dios comenzó a instruirles. Y ahora vemos aquí la formación del primer ejército de Israel. Dios precisaba que su pueblo tuviera actitud militar para mantener la victoria. Y a la vez, con esta organización, Dios iba a trabajar y tratar con su pueblo. Porque ellos, vemos aquí, están en el desierto. Y ya sabemos cuánto tiempo ellos tuvieron, 40 años. 40 años. ¿Por qué será que Dios lo tuvo tanto tiempo? Bueno, porque Dios quería transformar sus vidas. Por eso trató así. Dice Deuteronomio, era un viaje de 11 días, pero tardaron 40 años. Y así también es un cuadro de nuestra vida. Podemos rendirnos rápidamente a nuestro Dios o por ahí vamos a pasar por el desierto de los 40 años. El número 40 es un número de purificación. Y así tuvo Israel. Qué cosa interesante estos versículos que leímos. Dios mandó a hacer un censo. Habitualmente los hombres mandan a censar porque quiere saber de cuánto dispone. Por ahí en una industria quiere saber cuántas máquinas, cuántos camiones. Y también la gente que está en los lugares políticos dice vamos a hacer un censo, vamos a evaluar. Y de hecho en la Biblia hay un caso donde David tuvo esa idea. Pero todos esos censos humanos son para simplemente halagarse a sí mismo, saber cuánto tengo, cuánto poseo. Pero este censo es distinto, porque este censo lo ordenó Dios.
Y Él nos va a enseñar cómo Él quiere que su pueblo se mueva. Así fue en la antigüedad y así es hoy también. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas de 20 años arriba. Estos varones que menciona aquí nos habla de la vida de Cristo. Dios quería que Moisés tomara en cuenta la vida de Cristo que iba a dar las victorias. Este ejército Dios lo iba a usar para preservar a su pueblo, para cuidarle del enemigo. Pero no va a usar hombres naturales. A veces, si leemos sin entendimiento, pensamos que son hombres comunes. No, son hombres de 20 años arriba. ¿Se acuerda cuando estudiamos numerología bíblica? El número 10 habla de responsabilidad. Y aquí vemos una doble responsabilidad. Dios, por medio de Jesucristo, se hace responsable de nuestro andar en este mundo. Eso nos enseña la palabra de Dios. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los días. Ese es nuestro Dios. A veces el enemigo nos hace creer que estamos solos, pero esa cosa no existe. David escribió el Salmo y dice, si trato de esconderme de Dios, eso es imposible. Dice. Donde voy estás tú, dice. Bueno, así es como Dios preparó su ejército. ¿Y qué es lo que Él va a tener en cuenta? En primer lugar, la responsabilidad de 20 años arriba, dice. No es para un novato. ¿Y qué más dice? Versículo 2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por la casa de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Dios comenzó a ordenar a Israel. ¿Cuál era la característica de Israel cuando salió de Egipto? El desorden. Y así nuestra vida. Llegamos al Evangelio, nuestra vida es un desorden. Pero por medio de la palabra de Dios empezamos a aprender. Ordenamos nuestra familia, ordenamos nuestra vida, nuestra economía. Todo tiene un orden que Dios estableció. Ahora, ¿cuál era el problema en Israel? Bueno, que ellos tenían que saber a qué tribu pertenecían, porque Dios así le ordenó. Tenían que conocer su familia. Imagínense, Moisés decía, bueno, cada uno se acomoda en su familia, no conoce a su familia. Andaría perdido ahí en la multitud. Bueno, así también a veces pasa en el pueblo de Dios. No se identifica con una congregación. Dios en su sabiduría estableció la segunda familia, que es la iglesia. La ciencia descubrió que las adicciones están relacionadas con la falta de relación de familia. Y Dios es tan sabio que hizo dos familias. La primera, que es la natural, de mamá y papá, de nuestra esposa, nuestro esposo, y dejó la segunda familia por si fallaba la primera, la iglesia. Por eso aquí encontramos nuestro lugar de refugio. Por eso somos hermanos y hermanas. Esta es otra familia. Y este es el lugar que Dios preparó. Y le dijo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por la casa de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Dios pidió saber que cada uno se agrupara familiarmente. Y dice el versículo 4, y estará con vosotros un varón de cada tribu. Esto habla del liderazgo congregacional.
Por supuesto, un creyente niño, un creyente carnal no le importa esto. Usted observe en lo natural los adolescentes. ¿Cuál es la frase característica de un adolescente? Mamá y papá no saben nada. Otra vez. Bueno, así pasa en lo espiritual también. La adolescencia espiritual. Bueno, pero estos son de 20 años. En Israel ya eran adultos a esa edad. Y dice, estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Qué lindo saber nuestro lugar de pertenencia. En primer lugar, pertenecemos al Señor Jesucristo. Por eso, esta familia espiritual es la más grande de todo el planeta. Podemos ir a cualquier país y va a encontrar una iglesia. Ahí están nuestros hermanos. Esta es la más grande de todas las familias. Pertenecemos a esa familia. Y también pertenecemos a cada congregación donde el Señor nos puso. Ese es nuestro lugar de preparación. ¿Qué hacemos congregados? Nos preparamos para la eternidad. Mientras tanto vivimos, aprendemos, ponemos por obra la palabra, vivimos circunstancias y nos alentamos unos a otros. Dice el libro del Proverbio, considera la hormiga y sé sabio. Dice. Siempre bromeamos con eso. ¿Por qué hay hormigas por todas las casas? ¿Usted conoce alguna casa que no tenga hormiga? Todos tenemos hormigas. Bueno, porque Dios quiere que aprendamos a ser sabios. Nosotros vamos y le echamos veneno y chavo hormiga. Pero ¿qué tal si aprendemos de la hormiga? La hormiga duerme 4 horas por día, trabaja, se ayudan. ¿Usted vio alguna vez peleándose los del mismo hormiguero? No. Ellos son sabios. Y dice la Escritura, considerale si querés ser sabio vos también. Dios puso algo tan pequeño y el ser humano tan grande y no aprende. Pero ojalá que aprendamos este verdadero privilegio, conocer cuál es nuestro lugar. En Cristo primeramente, nuestro lugar en Cristo. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 2. A veces no sabemos cuál es nuestro lugar. Cuando no tenemos enseñanza, creemos que la salvación es por obra, por esforzarse, por ser bueno. Cuando la palabra de Dios nos es revelada, entendemos que la salvación es una gracia, un regalo a todo aquel que cree. Eso es la salvación. ¿Y qué más dice Pedro? Siempre me llamó la atención Pedro, porque Pedro era un pescador vulgar, sin preparación, pero cuando leemos sus cartas son muy llamativas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Cuál será nuestro lugar en el campamento? ¿Será que hay lugar para nosotros? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un lugar en el campamento para todos nosotros, porque Dios en Cristo nos dio linaje especial. Dice. Esto es una definición de alguien que participa de la realeza. Y nuestro Señor es Rey. Y pronto va a ser el Rey de los Reyes aquí. Pero hoy es en nuestro corazón. Y dice, vosotros sois linaje escogido. Tal vez usted salió hoy de su casa chapaleando barro, no sé dónde usted vive, pero mire lo que la palabra de Dios dice. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo hacemos para anunciar? Los hermanos que no tienen enseñanza los manda a todos a predicar. Bueno, eso es una forma. Dios tiene hermanas y hermanos con ese ministerio. Pero todos como un cuerpo anunciamos. Cada vez que nos reunimos,
estamos anunciando el Evangelio. La gente pasa y la gente nunca va a poder decir, yo nunca supe dónde congregarme. Está lleno de iglesias. Aquí en Echeverría hay más de 400 iglesias. Y en todo lado hay iglesia evangélica. Usted va, cualquier barrio, usted pasa hasta los carteles. La gracia de Dios manifestada hacia todo. Para aquel dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias al Señor. Como dije, el Señor empezó a ordenar a Israel igual que nosotros. Le empezó a instruir, a enseñar sus formas. Porque a veces tenemos ese concepto, es lo mismo. No, no es lo mismo, porque para eso está el manual de instrucciones. ¿Qué piensa nuestro Dios sobre tal tema? Bueno, tenemos que leer la Biblia. Vamos a ver capítulo 2 de Números y el versículo 1. Otra vez habló Jehová. Números capítulo 2, verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Mire si no sabía cuál era su bandera. ¡Qué bárbaro! Este no es un tema menor. ¿Cuál es el lugar que el Señor nos dio a nosotros? A nivel ministerial, a nivel del cuerpo de Cristo, todos tenemos un lugar. Y gracias al Señor si amamos ese lugar. Esto habla de nuestro lugar de congregación. Y dice, junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. El tabernáculo iba a ser el centro, eso nos habla de Cristo. Y así estamos todos establecidos en torno a Cristo. El verdadero evangelio no va en torno de hombres, no, ni de organizaciones. Por eso nosotros no tenemos líderes mundiales. Cada congregación tiene el ministerio que está en la Biblia y todos estamos alrededor del Señor Jesús. Él es lo más importante, no hay otra cosa. Al menos que esté en la Biblia. El ser humano inventa muchas cosas, toma un montón de ideas del paganismo y organiza. Eso es antibíblico. Pero gracias al Señor por su palabra. En el campamento, cada una de las tribus miraba hacia el tabernáculo. Ellos estaban rodeando el tabernáculo. Se levantaban de mañana, ¿qué veían? Y así también nosotros. Todo el tiempo vemos la obra de Cristo. Donde nos movemos, la obra de Cristo. Si alcanzamos una victoria, si alcanzamos de su gracia, la obra de Cristo. Todo el tiempo está ahí. Nos recuerda la palabra de Dios. Y si usted lee luego este capítulo, el orden, para los que les gusta leer y aprender, aquí está en este capítulo 2 el orden de batalla. Y no era un orden genealógico, de acuerdo a cómo habían nacido, no. Este orden está determinado por su condición espiritual. Por su condición espiritual. Y así hasta el día de hoy. Dios, ¿a quién va a usar? A los que nos rendimos. Todos estamos llamados, pero no todos se rinden. Bueno, pero tenemos la oportunidad. Así es el orden que está aquí. Gracias al Señor. Números capítulo 4 y el versículo 3. Aquí está hablando de las tareas de los levitas. Y dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Varias cosas interesantes. En primer lugar, que el servicio en la obra del Señor no es hasta que uno se muere. Algunos creen así. ¿Qué dice acá? Hasta los 50 años nomás. Cuando habla de los sacerdotes también tiene un tope. A veces tenemos esa confusión.
y vemos hermanos de 70, 80 años. A mí me gustaría quedarme ahí en un banco y que el Señor levante a otro. Y un día va a pasar eso. Así Dios lo instruyó, pero eso no es lo que queremos ver, sino, dice aquí el versículo 3, en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Sabe cómo dice el original? Para batallar, dice, en el tabernáculo de reunión. Dios levantó obreros. Bueno, Dios levantó obreros y la palabra lo define de esa forma, el trabajo en el tabernáculo, una batalla de todos los días. A veces no tomamos conciencia de ese trabajo tan agotador. ¿Qué hacían los sacerdotes? Bueno, ellos tenían que presentar los animales y sacrificarlos y después faenarlos. ¡Qué trabajo! Por eso hasta los 50 años nomás. ¿Hasta dónde va a seguir? Ya después no tenía fuerza natural. Por eso hubo tantos sacerdotes. Pero trabajar para el Señor es una batalla. Contra nuestra propia carne, contra nuestras ideas, contra Satanás. Por eso tanto tenemos que orar uno por otro. Nos necesitamos. Como dije, si leemos todo el libro de Números, vamos a ver cómo Dios trató con Israel. Y Dios trata con nosotros. ¿Cuál era el propósito? Dios le proveyó a Israel todo lo que precisaba y luego empezó a trabajar para santificar ese pueblo. Y así también nosotros recibimos a Cristo, tenemos todo, pero todavía no tenemos santidad. Y Dios empieza a trabajar en nosotros. A veces es un trabajo rápido, a veces es un trabajo de años y años. Y en ese trabajo nos vamos conociendo. Lo importante es que Dios ya proveyó. Él ya proveyó lo que necesitamos. Porque a veces el enemigo nos hace pensar, no es para vos. Justamente ahora, dentro de poco, vamos a orar por el Espíritu Santo. Sí que es para nosotros. Es todo para nosotros. Dios ya proveyó. Nuestra parte es creer. Y alentarnos. Si alguno se debilita en la fe, alentarnos uno a otro. Dios trató con Israel para su santificación y también nos hace recordar de un caso muy conocido, el libro de Job. Vamos a ver el capítulo 1. Dios trató también con este varón. Si bien es muy interesante al considerar este libro, cómo Dios fue mostrando por etapas cómo obró en la vida de Job. Y así hace en nuestra vida. Dios, que es tan sabio y ve el futuro. Él ve el futuro. Y declara cosas por nosotros que aún no son. Vamos a ver, Job, capítulo 1 y el verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro, que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Siempre nos llama la atención la actitud de vencedor de Job. Pero como dije, la santificación tiene etapas. Y muchas veces somos vencedores sobre ciertas áreas. Pero como Dios sabe todas las cosas, Él va a seguir apretando nuestra vida. Ya lo que le pasó a Job es terrible, terrible. Perdió todos sus hijos, perdió sus bienes. ¿Dónde Satanás comenzó a hacer daño? Dice, en la casa del primogénito. Esto habla de Adán. Satanás tiene y entra ahí en nuestra vieja creación y él golpea ahí. Él tiene lugar para destruir. Por eso que nosotros, todo nuestro esfuerzo va a la vida de Cristo. Ahí no va a perder nunca. Pero si ponen a Adán, va a perder. Porque Satanás pudo entrar fácilmente la casa del primogénito. Ese es un lugar muy complicado, lleno de afecto, pero Satanás anda por el patio. Entró, hizo lo que quiso ahí. Bueno, así también es nuestra vida. Aquí le vemos a Job adorando. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, hasta ahí fue un vencedor. Pero no terminó ahí el libro. Dios que conoce, y así pasa con nosotros. A veces somos vencedores en un área. Oh, gracias Señor. Y después el torniquete empieza a apretarse de vuelta. Así le pasó a este varón. Y bueno, podemos leer el capítulo 2. Otra vez Satanás va a incitar. Y dice el versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para arrancarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero siempre hay un versículo más. A veces así pasa nuestra vida. Hasta acá llegué vencedor. Falta un rato más. Mire quién va a aparecer en la escena. 3 amigos de Job. Las circunstancias no lograron vencer a Job, ni aún la muerte trágica de sus hijos, ni aún la opinión de su mujer. No. Pero Dios está apretando. Y ahora, ¿quién va a traer a 3 amigos? Que de amigo tiene muy poco.
Y esto va a ser el quiebre de Job. Dice, 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Zofar Manatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Este clase de amigo te viene a consolar. Bueno, no sé si amigo o enemigo. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Menos mal que venían a consolarlo, ahora se ponen a llorar ellos. Y cada uno de ellos rajó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Y acá está lo peor, verso 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ir a consolar a alguien y no saber qué decirle. ¿Será posible? Bueno, a veces nosotros somos igual. Tenemos que consolarle y nos quedamos mudos. ¿Dónde está lo que hemos aprendido acerca de nuestro Dios de resurrección y de poder? Estos fueron a consolarle, se ponen a llorar y 7 días se miraban ahí. Y mire lo que va a salir de la boca de Job. Después de esto abrió Job su boca, capítulo 3, verso 1, y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aferno, tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contado entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse en las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Y sigue. Así hace Dios con nosotros. ¿Somos vencedores en muchas cosas? Sí. Pero Dios que sabe todo, Él sabe hasta dónde tiene que actuar en nosotros. Job, él creyó que era justo, pero en una justicia propia. Job capítulo 42, después de un largo tratamiento que nos llevaría horas considerar, libro de Job capítulo 42, esto respondió Job. Dice el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él reconoció sus falencias. Al principio, cuando vinieron las circunstancias, él adoró a Dios. Hasta ahí fue vencedor. Y a veces pasa así en nuestra vida. Somos vencedores hasta cierto lugar. Y el Señor sigue calentando el horno. Y más, y más. Y sale lo peor de nosotros. ¿Nunca le pasó de sorprenderse por una declaración propia? Decir, ¿cómo yo estoy diciendo esto? Yo no sabía que yo pensaba esto. Dios preparó. Pero Job fue sabio, dijo, me arrepiento, aceptó.
Y eso es lo que hace Dios. Dios preparó a Israel, preparó todo para que ellos fueran un pueblo santo, santo. Y así también nosotros. Nosotros por naturaleza no somos santos, pero Dios está tratando. Por eso vienen las circunstancias. Vienen las circunstancias. Y bueno, hasta aquí nos vamos a ver, ya la hora se nos fue. Acuérdense que en la casa del primogénito Satanás entra cuando quiere. Ese es un lugar muy complicado. Le voy a invitar a que se ponga de pie, vamos a orar. Qué tremendo, ¿eh? Gracias al Señor por la vida de Cristo. Ahí Satanás no va a poder entrar. Pero si nuestra vida, nuestra visión está todo puesto en Adán, complicado. Seguramente en algún momento va a haber una amargura para nosotros. Vamos a orar. Padre amado, en esta mañana te damos gracias.